Hoy hablamos acerca de un tema no menos importante, hablamos acerca de cómo desde Paraguay se puede desarrollar una economía creativa, específicamente videojuegos, pero llegar hasta bueno, un Sony Corporation, una Sony, plataforma Sony PlayStation, de la mano de bueno, dos digamos, pioneros en Paraguay. Estará uno acá en Paraguay, de Paraguay, en breve con nosotros, Eduardo Benítez, hablando de bueno, todo ese trajín de lo que es ser desarrollador, qué es lo que hace falta para desarrollar un videojuego, cómo llegar a los mercados internacionales y cómo también llegar a la puerta de un Sony Corporation. Está con nosotros entonces el amigo Eduardo Benítez, esta noche en El Financiero, hablando, bueno, nos habla acerca de bueno, el gaming revenue, bueno, o cómo bueno, generar ingresos en lo que es videojuegos. Gracias, Eduardo, por venir. No, muchísimas gracias sinceramente Stan por la invitación y antes que nada quisiera pedir disculpas por mi compañero Ismael Pozo, codirector de Guaraní Estudios, que por situaciones médicas no pudo estar acá, pero estoy seguro que le hubiese encantado realmente hablar un poco sobre lo que es esta industria emergente dentro de nuestro país. Brillante. Bueno, Ismael, pronta recuperación, mi querido. Bueno, Eduardo, dos cositas. Al empezar siempre hacemos tipo un ritual que tenemos aquí en el programa. Primero hablamos acerca del perfil que tiene nuestro invitado AAA para que la gente vaya conociendo un poco más. Y bueno, empezamos. El amigo Eduardo Benítez, bueno, estudia marketing y publicidad en la Universidad Autónoma de Asunción. Bueno, es CEO, fundador bueno, de Guaraní Estudios, una empresa paraguaya que desarrolla videojuegos con alcance internacional. ¿Por qué? Ya lo explicaremos en breve. Ya ha realizado productos como, bueno, Juego de Mala Edición, El Origen, Guerra del Chaco, Legión Z y otros. Pero acá, digamos, el que más vamos a resaltar en esta hora va a ser Mala Edición y Guerra del Chaco. Es el primer videojuego que está llegando básicamente a la PlayStation 4 y también el único estudio paraguayo que ha realizado, bueno, ha lanzado videojuegos en plataformas de ventas internacionales, que también vamos a estar hablando sobre eso, en Steam se llama la plataforma. Y esto es lo más importante, yo también valoro muchísimo de Eduardo y porque también me contacté con él hace unos días, es porque bueno, desde los 15 años ya él solo empezó a bueno, estudiar lo que es programación, modelación 3D, animación 3D y level designing, que en breve estará hablando él acerca de eso. Fantástico. Eso es lo primero. Segundo, Eduardo, mi querido Eduardo, audiencia, bueno, que cada semana que tenemos, de la mano de los amigos Coffee Bean Tea Leaf nos trae, bueno, siempre nos mima Cari Kim, un saludo Cari, y felicidades por el día de la amistad, no pude dar contigo ese día. Bueno, una torta, bueno, acá tengo la descripción, un velvet cake, es una torta velvet, que bueno, acá se ve la imagen de nuestro amigo acá de producción. Bueno, es una torta bueno, que tiene un sabor bueno, de frutilla, también tiene 3 tipos de coberturas, con el café Etiopía, que también nos trae hoy Coffee Bean Tea Leaf, que ya hemos presentado acá en el programa varias veces, es un café bueno, que es de la zona de China, y tiene bueno, varios aromas, esencia que bueno, uno lo puede acompañar con esta torta de velvet de manera excelente la combinación. Coffee Bean Tea Leaf usted lo puede disfrutar en 3 locales, uno que está en el casco antiguo, 15 de agosto y Estrella, en la zona de shoppings sobre Quesada y también acá enfrente de nuestro estudio en el shopping Rey Sol. Gracias Coffee Bean Tea Leaf. Bien, mi querido Eduardo, como hablábamos hace un rato, y audiencia, cómo estaremos estructurando el programa hoy con Eduardo, tipo en 3 partes o 4 partes realmente. La primera parte un poco de estadística, un poco de historia, lo que es el mundo del gaming, que no es jugar jueguitos nomás, no, hay toda una industria multimillonaria detrás de todo eso, que estaremos mostrando en breve con fuentes fidedignas. Eduardo, sos muy joven, pero bueno, esto es lo que fue el pasado. Ahora capaz tus padres disfrutaban de esto y me tocó también a una de estas máquinas jugar varias horas después de la escuela, después del colegio, recuerdo. Esto es lo que es la vieja escuela. Esto es lo que tenemos hoy en términos de consolas, bueno, el Switch de Nintendo, el Xbox, el Sony, PlayStation 5, creo que sale el año que viene. El single. Bien. Bueno, los juegos de PC, que es toda una industria también que mueve muchísimo dinero, mucho talento ahí. La industria del smartphone, que también decía Eduardo hace un rato antes de entrar al programa, que se mueve muchísimo la industria de lo que es los juegos de smartphone. ¿Por qué? Porque son productos que son tal vez, tienen mayor rotación, ¿verdad? Porque el armar un juego para smartphone no es tanto como armar un juego para una PC o una consola. Ya explicará eso en breve el amigo Eduardo.
Y lo que vamos a estar mostrando ahora en estadística lo sacamos de esta página. Eduardo, esta página sí nos puedes un poco explicar un poco sobre es el Newzoo y qué hace, por qué es tan importante. Bueno, por supuesto. Newzoo justamente es una página que recopila toda la información acerca de lo que es la industria del videojuego y en este caso vamos a estar viendo justamente los análisis en el área de los eSports, que justamente es un área que se está explotando muchísimo, que mueve muchísimos millones de dólares en premios. Justamente hace poco se finalizó el gran torneo mundial de Fortnite, donde un estadounidense de 16 años, imagínate, 16 años, se llevó un premio de 3 millones de dólares. Y con decirte que el argentino King de 13 años de edad se llevó también $900.000 en premio. Entonces, hablamos de una industria, no tanto como lo que es el Game Dev, pero sí también ya dentro del apartado del videojuego, que son los eSports, que también mueven millones de dólares y que hoy por hoy en Paraguay se están abriendo un hueco bastante importante, ya que este 3 y 4 de agosto se va a estar realizando el Azul Land Party, que justamente es un evento que busca potenciar los eSports dentro de acá del Paraguay y por supuesto van a también tener jugosos premios, vamos a decirle. Brillante. Bueno, eso sacamos de Forbes con Eduardo hace unos días y mostraba un poquito, bueno, me llama la atención el título de Eduardo. Dice que los videojuegos están, digamos, por poner a Hollywood en la sombra. ¿Por qué? Por todo lo que está generando los videojuegos. Y daba estos ejemplos, ¿verdad? Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Spider-Man, Kingdom Hearts, Dragon Quest y Destiny 2. Hablaba acerca de lo que generaba esto y acá justamente el monto que vos mencionabas también, Eduardo, hace un rato, ¿verdad? Esto, a ver si puedo explicar un poco a la audiencia. ¿Cómo está esto segmentado? Bueno, básicamente el mundo del videojuego, como yo te había explicado hace unos días, es una de las industrias del entretenimiento más grandes del mundo. Muchas veces nosotros tenemos un prejuicio acerca del videojuego y solamente creemos que es un medio de entretenimiento o de ocio, de hobby, cuando no es así, siendo que genera casi 137.000 millones de dólares anuales en todo el mundo. De los cuales, como vemos acá, está seccionado el 51% dentro del mercado asiático, el 23% dentro del mercado norteamericano, el 21% en Europa y cerca de África y el 5% dentro de Latinoamérica, de Medio Oriente, obviamente. Quisiera hablar un poquito sobre lo que es la industria dentro de la TAM, dentro de Latinoamérica. Muchas veces vemos así que Latinoamérica no tiene mucha participación, pero es justamente por un problema de cultura más que nada están. El latino consume muchísimo videojuego, pero ¿qué pasa? El latino no está acostumbrado a comprar un videojuego. ¿Qué pasa? Nosotros nos vamos al mercado 4, a cualquier mercado local de una ciudad y que vemos que los videojuegos de PlayStation 2 o de PC se están vendiendo de forma pirata a 5.000 guaraníes. ¿Se falsifican los juegos de Play 4? De Play 4 creo que hasta este momento todavía no se pudo falsificar, pero he escuchado acerca de rumores que un grupo de hackers brasileños sí lograron ya descifrar el código de seguridad de la PlayStation 4 y lograron clonar varios juegos. Pero grandes juegos como las de la PlayStation 3 o Nintendo Wii o de la Xbox 360 justamente sí ya fueron pirateados y por eso yo digo que dentro de la cultura del latino muchas veces no está comprar por el precio real un videojuego. Entonces ese revenue, esos ingresos al mundo del videojuego dentro de la TAM no está bien proyectado dentro del mundo. Brillante. Acá tenemos otra placa de Newzoo y acá muestra cosas importantes, ¿verdad? Para la gente vaya emprendiendo un poco lo que es la industria acá en este rubro. El crecimiento promedio de ventas, 9%, según lo que dice Newzoo. ¿Cómo está segmentado el mercado? En 3 grandes grupos, Eduardo. Consolas, juegos de PC y smartphone. ¿Qué podemos decir sobre esto, Eduardo, así en resumen? Bueno, yo creo que realmente la industria de los videojuegos en mobile creo que ganó muchísimo terreno en estos últimos tiempos, ya que es una plataforma de fácil acceso. Grandes videojuegos, por ejemplo, como Fortnite, PUBG o Free Fire, justamente tienen sus principales públicos dentro de lo que son los smartphones, ya que, como te digo, son de adquisición gratuita. Ese es el principal atractivo de los videojuegos de móvil. Entonces tienen mayor atracción hacia un público casual, vamos a decirle. Yo creo que realmente a nivel competitivo existen personas que juegan a nivel competitivo dentro de los smartphones, pero creo que
nivel casual se da el mayor de los casos. Luego tenemos al mercado de consolas, que justamente vamos a hablar ya de un mid-core y hardcore gamer, que justamente son los que ya juegan videojuegos de manera profesional o ya también de manera casual media. Y están el mercado de PC gamers, que justamente yo creo que es uno de los mercados en donde más se explota la calidad de un videojuego, ya que justamente hablamos de calidad de software. Cuando hablamos de videojuegos tenemos las limitaciones de los smartphones, las limitaciones de las consolas, pero al hablar de PCs obviamente tenemos una gama amplísima, enorme, totalmente, para poder explorar al máximo el potencial de un videojuego. Totalmente. Y para ir ya cerrando la primera parte, que es estadística, un poco de historia de lo que es los videojuegos. En este portal de Work Plus Money cita los 25 videojuegos que más han generado dinero. No pongo todo por una cuestión de tiempo, pero sí cité los principales, ¿verdad? Por ejemplo, según este portal, Mario Bros. Generó 12 mil millones de dólares. FIFA anualmente genera 600 millones de dólares cada versión. Sí, sí. Red Dead Redemption generó 516 millones de dólares más las ventas online. Después tenemos Fortnite, que más que uno habrá escuchado. Si es padre también habrá escuchado, que es evidentemente algo, ya está mencionando por lo menos. Generó 2.400 mil millones de dólares el año pasado. Sí, sí. Grand Theft Auto, 6 mil millones de dólares fue lo que generó el año pasado. Y lo que está al lado es lo que generó la versión online en bajadas. Minecraft, que esto fue un desarrollador independiente, decías Eduardo, ¿verdad? Sí, sí. Lo vende a Microsoft hace unos años por 2.500 millones de dólares. Candy Crush, ¿quién no habrá jugado Candy Crush en la oficina un ratito, ¿verdad? Esto fue hace unos años, ¿verdad? Generó en un año 930 millones de dólares. Y Pokémon Go, hace ya menos tiempo, ¿verdad? Generó 2.500 millones de dólares y sigue facturando. O sea, estamos ante una industria que mueve millones de dólares, en serio. Sí, sí. Y estamos hoy, con un invitado que está del otro lado, no el consumidor, está del lado del que va a producir para ofrecer productos. Ya entramos en ese aspecto. Por último, para ir cerrando la primera parte, querido Eduardo, estas son las páginas que, digamos, más influyen en los gamers. Si puedes un poco explicar rapidito, Eduardo. Sí, justamente yo creo que el principal atractivo de los videojuegos se da por medio de las redes sociales. Yo siempre digo que el mundo del videojuego se divide en dos partes. Una de esas partes es la más grande, que justamente es el marketing. Okay. Siempre digo que uno puede tener uno de los mayores videojuegos dentro de toda la historia, pero si uno no da a conocer ese videojuego, si uno no proyecta su voz o si uno no proyecta su idea, ese videojuego no se va a conocer. Y justamente gracias a las redes sociales y a estas herramientas tenemos a estas páginas que justamente dan la posibilidad de ir conociendo estos videojuegos que se van desarrollando a lo largo de todo el año. Y los más grandes justamente son, como vemos acá a nivel hispano, por ejemplo, tenemos a Yo Soy un Gamer, que justamente son unos muchachos que siempre hacen cast, que esto y aquello, hacen podcast justamente sobre videojuegos, hablando y dando su opinión y crítica. Tenemos a Gameology, que es una de las páginas de habla inglesa más grandes de todo el mundo. Tenemos a Cultura Geek, que justamente es una página argentina. Tenemos a Vandal, que es una página española. Tenemos a Eurogamer, que también es española, tiene también su sección en español, pero obviamente se divide en toda Europa. Y tenemos a Unilad Gaming, que es uno de los más grandes también. Y decime, en Paraguay, ¿cuál vos considerarías una página, un fanpage en Paraguay que habla de videojuegos que es, digamos, la más influyente? Yo creo que la más influyente acá en Paraguay es Nerpy. Nerpy, ok. Nerpy. Y para ir cerrando esta primera parte, esto es lo que hablaba Eduardo hace un rato, ¿verdad? Este adolescente que ganó 3 millones de dólares. Pero fíjense nomás la estructura, la infraestructura que utilizaron los organizadores del evento. Se alquiló un estadio que se usa para el US Open en Nueva York. Y ahí hicieron el torneo. Fíjense todo lo que se mueve, en serio. Y acá está la foto del muchacho, se llama Kyle Geisdorf. Buga sería su nick, ¿no? Sí, sí. Y piensa un poco, señora, si el premio nomás fue 3 millones, imagínense lo que habrá sido para la que organizó, ¿verdad? Que también tiene una rentabilidad, todo lo que habrá movido en términos de publicidad, de todo lo que se mueve detrás, ¿verdad? Merchandising, todo. Es una industria. Justamente yo siempre dije que para mí, al menos en términos videojugabilísticos, creo que el rey del marketing en el mundo del videojuego es Fortnite.
Creo que Fortnite sabe cómo reinventarse, sabe cómo manejar justamente a su público. Y una de las cosas que siempre, yo no juego juegos online. Acá hay una curiosidad, yo por ejemplo soy muy malo en los juegos online, pero siempre me gusta ver justamente esta parte, el apartado del game dev, en el cual Fortnite supo renovarse, supo hacer su marketing y en pocas palabras pudo sobrepasar a su rival del año pasado, y del 2017-2018, que justamente era PUBG. Ok. Metiendo publicidad y justamente haciendo uso de lo que es el free to play, que es una de las cosas que más atrae a los gamers. Ok, brillante. Ahora vamos a hablar con Eduardo acerca de lo que es el desarrollo de un producto, que en este caso evidentemente está hablando de un videojuego, y todo ese camino. ¿Qué es necesario saber, conocer, con quién hay que aliarse y, bueno, y cómo llegar a lo que mencionaba, una Sony Corporation? Bien, mi querido Eduardo, ¿qué son estas dos cosas? Motor gráfico y un distribuidor digital, para la gente que no sabe, no tiene idea de lo que esto es. Bueno, yo creo que el primer paso para poder desarrollar un videojuego es justamente tener una idea, obviamente. Sí. O sea, a partir de esa idea, ¿Sobre qué? uno surge, tiene la idea de desarrollar un videojuego, empieza la narrativa, la historia y todo lo que conlleva justamente a una estructura literaria de un videojuego. Pero acá viene la parte importante, elegir un motor gráfico. ¿Qué es un motor gráfico? Es el software que acompaña al desarrollador de videojuego para poder desarrollar el videojuego, ¿verdad? Ok. Hablamos de un software específico que justamente ayuda a la realización de un videojuego, y en este caso yo te traje justamente 3 de los mayores ejemplos dentro de toda la industria, que son Unity, Unreal Engine y CryEngine. Ok, ¿verdad? brillante. El primero, Unity. Vamos a hablar de Unity. Unity yo creo que es el motor gráfico por excelencia, por el hecho de que es justamente el estándar para empezar a hablar de un videojuego mucho más elaborado. Tenemos motores gráficos de menor producción como RPG Maker, Kodu o Construct, pero cuando hablamos ya a nivel profesional hablamos de Unity. Ok. Tenés que saber acá, veo, Eduardo, el lenguaje C, C++ Y C Sharp. Ok. C Sharp. Justamente creo que el atractivo justamente de Unity es que justamente le da la posibilidad a los programadores de explorar y de poder interiorizarse junto con este software, ya que es demasiado multilingüaje, vamos a decirle. Ok. No menciono acá porque justamente el lenguaje principal de Unity en este caso sería Java, pero como ahí también te pongo que los datos de que utiliza estos lenguajes de programación, pero el lenguaje principal de Unity sería Java. Entonces, O sea, alguien tiene que saber, Eduardo, perdón, programar primero, o sea, Sí. Saber programar. Que Saber hoy en día programar. en YouTube creo que hay inclusive tutoriales que, bueno, justamente. brillante. Acá tenemos una imagen que preparó Eduardo sobre, bueno, cómo se está armando un juego. Acá Sí, están sí. bueno, los vectores, uno muy interesante. Y el segundo, el CryEngine. Vamos a hablar de CryEngine. Yo creo que CryEngine es el motor gráfico más poderoso que yo pude haber conocido en mucho tiempo. Lo que pasa es que justamente ese poder le llevó a cometer grandes errores. ¿En qué sentido? CryEngine está muy adelantado a su tiempo. CryEngine de la empresa Crytek justamente es uno de los motores gráficos más potentes de toda la historia, básicamente. Ok. Ellos habían lanzado en el año 2011 un videojuego llamado Crisis, justamente Crisis, Sí, recuerdo. y no había computadora hasta ese momento que podía levantar el videojuego. O sea, Ok. era tan poderoso que no había hardware ni software que pueda tener la consistencia para poder levantar un videojuego Entiendo. desarrollado en CryEngine. Entiendo acá también imágenes también de cómo se va estructurando el juego. Muy interesante. El tercero, Unreal Engine. Justamente hablamos ahora mismo del motor gráfico que usamos dentro de Guaraní Studios, que es Unreal Engine, que es uno de los motores gráficos más populares de todo el mundo. Creador de los videojuegos Fortnite, justamente, juegos como Outlast, juegos como PUBG, juegos como Days Gone y juegos muy famosos fueron desarrollados en este motor gráfico, que utiliza el lenguaje de programación C++ y un nuevo, o no tan nuevo realmente, pero sí bastante intuitivo, lenguaje de programación llamado lenguaje visual o Blueprint, que justamente es la conexión de nodos para poder reproducir estos códigos dentro del software. Ok, brillante. Acá tenemos también imágenes de cómo se ve. Muy interesante. Y Eduardo, una cosa que estará preguntándose la gente que está viendo el programa, ¿esto cuánto cuesta? ¿Vos querés tener acceso a estos 3 motores gráficos? ¿Hay un fee que se paga anual? ¿Es un pago único o es gratis y después se cobra una comisión? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, vamos a hablar primeramente de Unity. Unity tiene su versión estándar, que es totalmente gratuita. Uno puede descargar Unity y empezar a trabajar justamente con él. Y luego tiene su versión Pro, que justamente cuesta como $30 aproximadamente dentro de la Store de Unity, que lo que hace es añadir más assets, añadir más funciones. ¿30 mensual, perdón? ¿O 30? No, es siempre un solo pago. O sea, 30 horas usted ya puede estar desarrollando un videojuego sin enseñar. Sí, sí. Así mismo. Bien. Luego hablamos de CryEngine 3, que justamente es un motor gráfico también gratuito. La verdad que la mayor cantidad de los motores gráficos a nivel público, porque obviamente existen otro tipo de motores gráficos que son de carácter privado. Sí. Hablamos, por ejemplo, de Frostbite de la empresa EA, ¿verdad? Que justamente es un motor gráfico personal que solamente utiliza EA. Hablamos de Anvil, que es el motor gráfico de Ubisoft. Hablamos de 4Engine, que justamente es el motor gráfico de 4A Games. Pero a nivel público hablamos de estos tres siempre para referirnos a un motor gráfico. Y por último tenemos un Unreal Engine que justamente trabaja de manera totalmente gratuita. Uno puede entrar en la tienda de Epic Games, descargar un Unreal Engine, pero que al ser lanzado tu videojuego, la empresa Epic Games te pide un 5% de todo el ingreso generado. Un canon de 5% a partir de facturación de $5.000 recién. O sea que si no facturas $5.000 no te van a pedir nada tampoco. Perfecto. Y convengamos que para hacer esto vos tenés que saber cómo programar. Sí, ¿verdad? por supuesto. El famoso code, learn to code, bueno, que inclusive hay páginas web que también hablan de eso. Brillante. Entonces, etapa número 1, clarísimo, dar lo que está explicando a la audiencia esta noche. Bien, una vez que tenés tu juego, tenés que ver la manera de, ver cómo venderlo. Acá entra Steam. Bueno, Sí, se puede hablar de Steam. Bueno, cuando uno es un desarrollador independiente, cuando uno se inicia, siempre va a ser un desarrollador independiente, a no ser de que trabajes ya dentro de la industria y te vayas a una empresa de desarrollo de videojuegos. Cuando uno inicia de manera personal, uno es un indie game dev, un game dev indie. Da igual el orden, uno siempre va a ser un desarrollador de videojuegos indie. La mejor forma de dar a conocer tu videojuego es la plataforma Steam. Steam es la plataforma de ventas de videojuegos de PC más importante del mundo, que justamente tenía, al menos en nuestra época, cuando nosotros desarrollamos Malavisión en el año 2015, tenía un sistema justamente de promoción de un videojuego indie llamado Steam Greenlight, que era una plataforma ligada a Steam principal, que es la tienda, en el cual un desarrollador indie pagaba un canon de $100, un pago único de $100 para poder ingresar dentro de la plataforma de Steam y luego tener que pelear contra 50 millones de videojuegos a lo largo del mundo, en el cual el usuario tenía que dar su voto de confianza para que este videojuego sea publicado en la plataforma principal de Steam. Nosotros habíamos hecho esta campaña en el año 2015 y a lo largo de 2 meses tuvimos que ir pidiendo votos hasta que se nos dio la luz verde. Una vez uno obtiene la luz verde dentro de Steam Greenlight, está preparado para poder publicar su videojuego dentro de la plataforma de Steam. Ahora es mucho más directo. Justamente el nombre de la nueva plataforma de promoción de videojuegos indie se llama Steam Direct, que justamente es Steam Directo. Uno paga el canon de $100 y ya estás. Una cosa que quería comentar, la gente está mirando, Steam vendría a ser una especie de Netflix, pero versión videojuegos. O sea, así de avanzado hasta esto. Yo me estaba recordando mientras hablaba Eduardo, lo que fue mi época, ¿verdad? Cuando yo tenía el Super Nintendo, después el GameCube, después vino el PlayStation 3, 4, cambió el mundo increíble. Esto es muy importante, si puedes poner por favor esta placa, donde acá se ve 2 cosas muy importantes, ¿verdad? Se ve uno de los juegos que más ha vendido en la historia, ¿verdad? Que es GTA número 5, versión 5, la 5ª entrega, ¿verdad? Y acá tenemos, yo le puse en el buscador de esta página Steam, que vendía a ser el Netflix de vuelta de los videojuegos, Malavisión. Acá sale una Malavisión en el origen, básicamente $5, y abajo el soundtrack, que son 99 centavos. O sea, esto para mí es un logro realmente para lo que es la industria paraguaya, que está empezando a crear un mercado y ayuda gubernamental, Eduardo. Siendo sincero, o sea, tampoco para hacer... no, la verdad que no. A lo largo de todo... METIC era el nombre del ministerio... Sí, justamente. Yo creo que a lo largo de toda nuestra carrera de 5 años, lastimosamente hemos ido a tocar muchísimas puertas y siempre fueron cerradas para nosotros.
Pero no por eso nosotros dejamos de perseverar. Hoy te digo que a través de la plataforma de Steam uno puede inclusive entrar dentro de los análisis de cada uno de los videojuegos y puede ver que el producto de Malavisión llega a casi 70.000 ventas alrededor de todo el mundo. Ya entramos en eso en breve. Muy Entonces, interesante. vamos a hablar de eso, pero creo que ahora mismo se está empezando a despertar justamente el gobierno y se está dando cuenta de las nuevas industrias creativas. Por eso se creó justamente la Federación de Industrias Creativas, que está haciendo justamente esa palanca, ese impulso dentro del Estado para que el gobierno se dé cuenta de que estas industrias creativas pueden generar fuertes ingresos para lo que es nuestro país, ¿verdad? Pero como te digo, a lo largo de nuestros 5 años trabajando dentro del mercado nacional e internacional, casi nada. Ok. Bien, ahora entrando directamente en lo que es ya el producto estrella de Guaraní Studio. Bueno, tenemos Malavisión. ¿Cómo empieza Malavisión, mi querido? ¿Y cómo se van cambiando las versiones y cómo está hoy? Y ya tocamos enseguida el tema que acabaste de decir, lo que ya has vendido en la plataforma. Bueno, yo creo que realmente toda la historia de Guaraní Studios empieza en el año 2015. Yo estaba en pleno colegio, estaba en primer año de la media cuando eso. Y empieza cuando en un divague de clase yo me recuerdo cuando jugaba los antiguos Call of Duty 1, 2 y 3 que nos remontaban a la Segunda Guerra Mundial. Juego, ¿eh? Sí, Y aquí hay un dato curioso. Activision fue uno de los primeros estudios indie en el mundo. Eso es un dato curioso también. No, sí, sí. Y explotó. Pues. Y explotó. Ahora mismo es uno de los pilares más grandes de todo el mundo en videojuegos. Entonces, yo me pregunto en ese punto, en medio de la clase, por qué no existía un videojuego que hablase sobre nuestra historia y sobre nuestra cultura. Y se me ocurrió desarrollar un videojuego sobre la Guerra del Chaco. Pero, ¿vos sabías codificar en aquel entonces? Yo no sabía absolutamente nada. ¿Diseño gráfico? Nada. Yo te digo que yo terminé mi colegio en sociales, o sea, no, nada que ver por ahí. No, brillante, autodidacta, brillante. brillante. Sí. Brillante. Y recuerdo que debido a eso me echaron de clase, pero me ayudó muchísimo también para reflexionar sobre qué íbamos a hacer. Empezamos a desarrollar con un compañero de clase justamente el juego de la Guerra del Chaco, pero nos dimos cuenta de que nuestro conocimiento era muy limitado porque no teníamos conocimiento alguno sobre lo que era la programación y se quedó en stand-by. Fue así como en el año 2015 conozco el videojuego Malavisión, creado por Ismael Pozo, actualmente codirector también de Guaraní Studios, creado con el motor gráfico CryEngine 3, en el cual yo me pongo en contacto con él y desde ese momento nace Guaraní Studios. Fuimos trabajando... Pero él ya había usado ya CryEngine. Él había utilizado ya CryEngine 3 justamente para poder desarrollar el primer Malavisión. A partir de ese momento empezamos a trabajar en el videojuego de la Guerra del Chaco. Tuvimos nuestra primera gran oportunidad para darnos a conocer en la escena gamer a nivel nacional, en el Next Gen Paraguay, que era un evento trinacional en el cual se hicieron varios torneos de videojuegos y en el cual fue la primera vez que hicimos una exposición de nuestro producto, que era Guerra del Chaco. Hicimos un torneo, hubieron ganadores, todo ese asunto. Pero nos dimos cuenta de vuelta de que nuestro conocimiento era muy limitado. Fue en ese momento donde dijimos, vamos a crear un video. Pero hasta ahí estaban cero también retorno. Cero retorno, o sea, totalmente cero retorno. Era toda pulmón. Era pasión, era justamente toda pulmón, sudar la camiseta básicamente. Y te digo acá un dato bastante triste pero hermoso también de nuestra historia. Nosotros empezamos en una piecita de 4x4, sin aire acondicionado y con un ventilador que de vez en cuando se daba la vuelta. Y nuestro peor enemigo ni siquiera era justamente nuestra propia infraestructura, sino era la ANDE. Nosotros teníamos una computadora bastante viejita, ¿verdad? Y de vez en cuando se iba la luz y teníamos que empezar todo de vuelta. Pero bueno, decidimos crear un videojuego más pequeño que después se convertiría en lo que hoy conocemos que es Malavisión. Empezamos a trabajar en este videojuego a lo largo de por lo menos un año. Hicimos el lanzamiento de Malavisión en octubre del 2016 en Steam. A partir de ese momento empezamos a generar ingresos con nuestro videojuego, generando actualmente ya casi 70.000 ventas, como te dije, en todo el mundo. ¿Y usted tiene Steam a través primero del concurso, ¿verdad? Del Después, concurso ahí Steam, sí. Se levanta exactamente. la plataforma. Así como expliqué, justamente entramos primeramente a través de Steam Greenlight. A partir de ahí, en la plataforma de Steam. Y esto es lo más interesante, también quería mostrar esta noche contigo y para la audiencia, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un videojuego en Steam, que es la plataforma tipo Netflix para videojuegos? Bueno, en el caso de Malavisión, $5, que es básicamente el precio que está, digamos, unificado, ¿no? Me está hablando de más de 70.000 bajadas, ¿verdad? Hagan sus cuentas, señor, señora. $5 por 70.000. Ahora, de ese valor que se llega a vender, lo que se genera el revenue, bueno, acá preparó Eduardo lo siguiente, ¿verdad? Hay que entender que hay que pagar
tipo regalías, tipo cánones. Steam Distribution, que es la plataforma tipo Netflix que ya acabamos de explicar. También mencionaba Eduardo que al utilizar un Game Engine o ¿cómo se dice en Motor español? gráfico. Motor gráfico, ¿no? Si bien son gratis, en muchos casos te cobran una comisión al momento que vos estás ya vendiendo el producto. Bueno, 5%. Ahí tenés entonces 35% de lo que sería básicamente regalías para con tus asociados. Por otro lado, no hay que olvidar la parte impositiva. En Estados Unidos, lastimosamente, el impuesto es bastante alto versus lo que es Paraguay. Tenemos 20% versus un 10% lo que acá se cobraría en Paraguay, tenés 30%. Entonces, y lo que quedaría para, bueno, el equipo desarrollador sería el 35% de lo que se está vendiendo. Entonces Eduardo, de cada 5 que vos estás vendiendo, 1 punto y pico, casi $2 es lo que te queda neto. Así mismo. Luego todo tipo de deducción. Sí, sí. Qué brillante. Ahora, Eduardo, sobre el siguiente peldaño, ¿verdad? Que ya lograste mucho, yo creo, con esto. Sos pionero, sos una especie de Juan Carlos Magnelia versión videojuegos. Versión No, videojuegos. no, pero en serio. Que también estuvo acá, por cierto. ¿Cómo inicia el acercamiento a la Sony PlayStation y cómo va esto de la mano que está ya en una realidad, básicamente? Bueno, yo creo que la gente tiene que entender una cosa, acercarse a las grandes empresas de distribución de videojuegos, de las grandes empresas de consolas de sobremesa, da muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque vos sos un desarrollador indie, sos básicamente un equipo de personas que trabajan una pequeña pieza que básicamente apenas tiene entradas. Bueno, así empezás. Justamente. Sí. Y después te ves ante los colosos de PlayStation y ves que tienen juegos estrellas con casi $1.000 millones vendidos, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros habíamos apostado en el año 2016, dijimos, bueno, vamos a presentar a estas grandes compañías nuestro humilde videojuego. Ok. Vamos a presentar nuestro videojuego Malavisión a las empresas de Microsoft, Nintendo y Sony para sus respectivas consolas, la PlayStation 4, la Nintendo Wii U en ese entonces, o creo que ya la Switch había salido, no me acuerdo bien, y la Xbox One, en ese entonces la primera versión de la Xbox One. Okay. Habíamos lanzado nuestra petición, nos responde Microsoft y en pocas palabras Microsoft tiene un requisito de popularidad, entre comillas. Uno tiene que ser popular dentro de la plataforma, dentro de la escena gamer internacional para que Microsoft pueda apelar justamente a la inclusión de tu videojuego dentro de la plataforma de la Xbox. O sea, tenés que estar en Steam sí o sí, básicamente. Tanto en Steam, sí. O sea, tenés que tener fama. Básicamente, tenés que tener fama. Okay. Nintendo fue con el cual más nos acercamos. Habíamos hablado con Nintendo. Cabe destacar que cada una de estas empresas tienen sus programas de apoyo a los desarrolladores indie. Cada uno tiene un programa llamado... los motores gráficos. ¿Así? No. Me refiero a un programa justamente en el cual ellos ayudan a los desarrolladores a ser impulsados en sus consolas. Sí. Habíamos hablado con Nintendo, habíamos tenido varias negociaciones, habíamos tardado muchos meses por el hecho de que viene de Japón acá y cosas así, pero terminó también en pocas palabras, hablando mal y rápido, en un no parey. Ok, Nintendo en Japón directamente con Sony, ¿dónde es con Estados Unidos? Sony, sí, Sony tiene que hacer contacto, obviamente, un primer vistazo con la central, que es en Japón, y luego ya te hacen el retorno directo con el de Norteamérica. Sí. Ok, Estados Unidos manejan todo lo que es la TAM. Sí, entonces, todo lo que es la TAM lo maneja de manera central, porque obviamente PlayStation está repartido por toda Latinoamérica. Está PlayStation Brasil, está PlayStation México y PlayStation Latam, pero la central está en Norteamérica. Y Microsoft, la unidad Xbox, también tiene todo, pero está justamente también en Estados Unidos. Al igual que PlayStation, está repartido por toda Latinoamérica, pero la central está en Estados Unidos. Brillante, entonces... De plano, nosotros cuando enviamos a Sony no nos hicieron caso, o sea, de una no nos hicieron caso, no respondieron nada. Perdón, ¿no estaba todavía en Steam así el juego? Ya estaba en Steam. Estaba en Steam, pero recién estábamos aproximadamente con 20.000 ventas, creo que 15.000 recién luego también, así que era un poco comprensible luego también. Pero en el año 2017... nosotros tuvimos la idea de crear una remasterización de Malavisión para cerrar la fase de Malavisión. Dijimos, vamos a crear una remasterización de modo a agradecer a todos los usuarios que habían comprado Malavisión y vamos a regalarle esta versión remasterizada. Una remasterización justamente es volver a trabajar en el videojuego mejorando gráficos y alguna que otra cosa. Fue así con la remasterización que dijimos, vamos a hacer un último intento.
y enviamos, o quisimos, primeramente quisimos enviar a PlayStation de nuevo nuestro videojuego, pero nos topamos con nuestro primer obstáculo, que fue que Paraguay no existía dentro del mapa de Sony para poder enviar un formulario. Okay. ¿Qué hicimos nosotros? Ismael vive en San Antonio. Unos cuantos metros más allá está el río Paraguay y bueno, un poquito más hacia allá ya está Argentina. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a enviar el formulario como si fuésemos argentinos. Okay. Entonces completamos todo el formulario de manera de que éramos argentinos y se fue. Se fue nuestro videojuego, entró dentro de la lista de espera de Sony. Un año después, en 2018, nos contacta Sony y nos dice que están interesados en nuestro videojuego. Acá empieza el proceso legal para poder convertirte en lo que se llama partner de Sony, que es justamente el primer acercamiento a esto. Pero nuestros primeros obstáculos fueron de que Sony nos pidió, por ejemplo, nuestro RUT, Registro Único del Tributario, en Argentina. Y nosotros le dijimos, no, acá nosotros utilizamos RUC, Registro Único del Contribuyente. Y nos dijeron, no, ustedes utilizan RUT, mándenos su RUT. Y ahí nosotros le explicamos a ellos de que Paraguay no estaba en el mapa de ellos y por ende tuvimos que mentir, entre comillas, y poner que éramos Argentina. En ese mismo momento se abre la primera puerta para nosotros porque nos dijeron, ahora vamos a agregar a Paraguay dentro del mapa. Okay. Entonces fue la primera puerta abierta para toda la industria del desarrollo de videojuegos en Paraguay. Empezamos todo el proceso legal junto con el retorno desde Japón, Estados Unidos, toda la parte legal, firmamos contrato y éramos partners de Sony. Eso nos daba acceso a un foro en el cual uno puede intercambiar comentarios, tener noticias justamente de cómo se va a ir desarrollando la plataforma de PlayStation y varios beneficios más. Pero eso no te asegura de que vos puedas vender o ni siquiera ser parte de la PlayStation. Fue así cuando dijimos, bueno, ya llegamos a ser partners de Sony, no nos vamos a quedar hasta acá y vamos a proyectar nuestro videojuego a ser lanzado en la PlayStation 4. Empezamos el proceso y le dijimos, ¿saben qué? Queremos lanzar nuestro videojuego en la PlayStation 4. Desde ahí empieza un proceso de selección muy riguroso, te aseguro, es muy riguroso ese hablaste, proceso. creo, Eduardo, que hay que pagar un fee inclusive para lo que es la distribución. Tu diligence y distribución. Sí. Justamente, pero eso creo que llega un poquito más adelante, en el cual uno empieza a desarrollar un documento llamado el documento de proposición global, en el cual uno tiene que explicar de manera técnica todo un videojuego. O sea, tenés que explicar básicamente todo, de pies a cabeza, qué es tu videojuego y enviarlo a Sony. Una vez enviado este documento, ellos tienen 7 días hábiles para poder verificar tu videojuego y darte el visto bueno. Es una respuesta simplemente, es sí o no. ¿Está todo en inglés el contrato o en español también? Todo en inglés, totalmente en inglés. Nosotros habíamos enviado nuestro Global Game Proposal acompañado de un video, porque dijimos, bueno, ya que estamos acá, no nos vamos a quedar cortos, enviamos inclusive un video. Y nos dijeron, bueno, ahora tenemos 7 días hábiles para poder avisarles si están o no dentro de la PlayStation. Fue enorme nuestra sorpresa cuando no pasó 24 horas y recibimos un email confirmando de que nuestro videojuego fue aceptado dentro de la PlayStation 4. O sea, fue la mayor alegría creo que nosotros pudimos haber recibido dentro de toda nuestra historia hasta ahora porque 24 horas y nuestro videojuego fue aprobado. Pero eso, como te digo, tampoco asegura de que tu videojuego esté listo, no tiene todavía la licencia y el permiso de distribución. Vos estás nomás dentro de la lista de espera de la PlayStation 4. Y Eduardo, decime, ¿qué vos pensás y tus socios respecto a cuándo estaría saliendo esto al mercado? Sí. ¿Cuánto costaría el juego y cuánto es la proyección en venta que vos tenés? Porque lo que ya conseguiste en Steam, que si uno calcula $5 por 70.000 descargas, estamos hablando de más de $300.000, o sea, más de 1.000 millones ya generó el producto. ¿Cuál es la proyección que tenés para la PlayStation? Bueno, yo creo que hablando ya en ámbito de la PlayStation 4 Malavisión, pasó de ser Malavisión a pasar a ser Malavisión Remastered, ahora pasó a ser Malavisión Remake. Lo que vamos a lanzar para la PlayStation 4 es un juego totalmente distinto a lo que está en Steam, es totalmente distinto a lo que la gente vio en un pasado, entonces es básicamente un juego distinto. Ahora tenemos más infraestructura, podemos crear muchísimas más cosas, hay muchísimo más contenido, hay muchísimo más terror, hay mucha más acción dentro del videojuego, entonces es un videojuego mucho más largo y mucho más complejo. ¿Siempre usas el Unreal o vas a utilizar otro tipo de...? No, siempre utilizamos el Unreal. Entonces, como es un videojuego distinto y se va a lanzar obviamente de vuelta básicamente,
Tiene un precio diferente, ahora va a costar entre 15 a 20 dólares, que es el precio estándar para un videojuego indie todavía. El rango de precio es desde los $1 hasta los $20 para un videojuego indie. ¿Tiene fecha posible, Eduardo, de eso? Nosotros habíamos acordado con Ismael de que aproximadamente estaríamos lanzando en el primer semestre del 2020. Ok, ¿y unidades proyectadas en venta? ¿Cómo nosotros tenemos ahora mismo una proyección de aproximadamente 50.000 ventas primeramente por el hecho de que tenemos ahora las herramientas de marketing disponibles. Justamente la ayuda de todas estas páginas gamers nos aseguran a nosotros una retención de público mucho mayor y tenemos una captación de público mucho mayor que con lo que teníamos antes cuando no teníamos nada y que fue justamente solamente el boca en boca, nuestra estrategia de marketing. Pero como te digo, esperemos llegar justamente a las 50.000, llegar a las 100.000 y por qué no soñar con llegar a las 1 millón de ventas, ¿verdad? En la PlayStation 4. Pero hace cuenta que es como tu primer producto, o sea, sí, mira, vos tenés varios años por vivir todavía, así que vas a tener varios lanzamientos y bueno, brillante, brillante. Y para ir cerrando, Eduardo, una cosita, el NVIDIA, ¿qué tiene que ver esto con lo que es tu proyecto de juegos? Bueno, justamente nosotros, una de las cosas que es necesaria para poder desarrollar un videojuego dentro de la PlayStation 4 es el Game Dev Kit, o sea, el PlayStation Dev Kit, que es un aparato que sirve justamente para poder, en pocas palabras, transformar un videojuego en el formato de la PlayStation 4. ¿Qué hicimos nosotros? Nos invitaron a ir a la GDC en San Francisco, California, en marzo de este año, para poder ir a traer este aparato y justamente también participar de las rondas de negocios proporcionadas también por PlayStation con los diversos socios que podemos adquirir. ¿Qué pasó? Tuvimos reuniones con los grandes del marketing del videojuego llamados Exola, tuvimos reuniones con Twitch, tuvimos reuniones obviamente con Epic Games, la creadora de Unreal. ¿Ellos te cobran un fee inicial o es netamente tipo cánones o royalties? Justamente un canon, simplemente. Entonces, tuvimos esta reunión también con NVIDIA, en el cual hablamos sobre traer la tecnología RTX acá en Paraguay, que es justamente una de las tecnologías más avanzadas en generación de gráficos y de reflexión de luz, por así decirlo, dentro de un videojuego, ¿verdad? Entonces, grandes videojuegos como Metro Exodus o Battlefield 5, por ejemplo, utilizaron esta tecnología que proporcionaron un realismo increíble a los videojuegos. ¿Last of Us qué utilizó? The Last of Us creo que también va a estar utilizando RTX. O sea, es innegable que la mayoría de los videojuegos AAA, que son justamente los videojuegos con una inversión mayor a 100 millones de dólares, van a utilizar esta tecnología. Bien. Sí. Te agradezco, Eduardo, se nos fue el tiempo. No, yo creo que la gente que estuvo mirando aprendió muchísimo sobre cómo se desarrolla un producto de videojuego y todo lo que puede generar y a eso no se puede llegar. Eduardo, por estar esta noche en el programa, te regalamos, Borbón otorga un voucher, una estadía. Eduardo, que te conecte un poco del mundo, una noche, todo pago. Y segundo, nuestro amigo Coffee Bean Tea Leaf, creo que trajo un mug esta noche, la mía, Carrie King, Eduardo. Muchísimas gracias. Edición limitada, soy director. Buenísimo. Y a ver, Eduardo, gracias de vuelta por estar. Creo que se aprendió muchísimo acerca de esta industria que se conoce poco. Y como decía hace un rato también, Eduardo es como una especie de Juan Carlos Magnelia, versión videojuegos. Está creando un mercado donde no existía nada, ¿verdad? Y bueno, mucho éxito, Eduardo, en lo que se viene, ¿verdad? Sí. Y a la gente que está mirando, vean que se puede hacer. Eduardo lo hizo sin conocer diseño, sin saber programar. Mira, hoy en día tiene un videojuego que está vendiendo más de 1.000 millones de guaraníes, ya vendido. Ahora va a salir la PlayStation, va a estar eso escalado. Y bueno, muy bueno ver que se está haciendo cosas grandes a nivel internacional desde Paraguay. Bueno, será hasta la próxima, Eduardo de vuelta. Gracias, señora, por estar acá. Será dentro de 7 días de vuelta para un tema, financiero, inversiones de Paraguay al mundo. Así que, que descansen y de vuelta sirve esta frase, el hierro se afila con el hierro. Buenas noches.